Estamos felices de vivir estos tiempos de bendición, estos tiempos donde el Señor está renovando a su iglesia, donde el Señor está cambiando los corazones, donde el Señor está limpiando el alma, el corazón, nuestra mente, nuestra voluntad. Él está haciendo una obra maravillosa, está haciendo una obra completa y perfecta a toda la iglesia, en todo el mundo. Y ahí estamos incluidos usted y yo, porque todos necesitamos ser santificados, todos necesitamos ser limpios, todos necesitamos que el Espíritu Santo nos renueve, nos limpie, no solamente nos consuele y nos dirige al Padre, sino que también Él opere al interior de nuestro corazón, Él opere al interior de nuestro espíritu. Y es por eso que estamos aquí gozosos de este tiempo. Mientras el mundo se lamenta y llora por una pandemia, llora por tanta muerte, nosotros nos gozamos de lo que Dios está haciendo. Porque esto es una obra de Dios. Dios está limpiando a su pueblo. Es por eso que usted debe gozarse. Y dice la palabra del Señor que cuando nos encontremos en diferentes luchas, en diferentes pruebas, nos gocemos. Nos exhorta el apóstol Pedro a gozarnos delante del Señor cuando estemos en diferentes pruebas. Y es en estos momentos de necesidad, en estos momentos donde hay crisis en el mundo, donde hay crisis en las familias, donde la iglesia se manifiesta. Y podemos manifestarnos a través de las diferentes herramientas que el Señor nos ha dado. Una, en efecto, es la palabra del Señor. Otra, en efecto, es la oración, la alabanza y el ayuno. Y nos dice la palabra del Señor que la reina Esther, cuando hubo un momento de dificultad en el pueblo, cuando iban a matar a todos los judíos, esta reina convocó un ayuno a todo el pueblo y les pidió que ayunaran durante 3 días y durante 3 noches, que no comieran ni bebieran nada. Herramientas celestiales, ¿verdad? Que trae una respuesta al corazón del hombre. No obstante, también podemos ver que Nehemías, cuando estaba allí en Babilonia, dice la palabra del Señor que él se enteró que los muros de Jerusalén estaban destruidos, estaban quemadas las puertas. Y dice la palabra que él hizo lamento, él hizo duelo, pero también oró y también ayunó. Y también levantó un clamor delante del Dios de los cielos. Esdras también dice la palabra que él oraba, que él ayunaba, ¿verdad? Para que el Señor protegiera al pueblo de su regreso de Babilonia allí a la tierra prometida que el Señor les había dado. El Señor les abrió el camino para que ellos pudiesen devolverse, pero habían ladrones en el camino, había opresión en el camino, asaltadores que podían en efecto matarlos a ellos, podrían robar todo lo que tenían. Y entonces el Señor movió a Esdras para ayunar durante este tiempo, para orar pidiendo la presencia del Señor. Y así podemos ver a grandes hombres como el rey Josafat, como el profeta Joel, que movió al pueblo a orar, movió al pueblo a ayunar para que Dios hiciera algo. Y el pueblo no solamente cuando ayuna, cuando ora, no es solamente vestirse de lamento, sino es vestirse de un arrepentimiento, ¿verdad? Pero no es solamente llorar, sino es cambiar la vida. Y entonces es por esto que el Señor quiere que en esta hora nosotros podamos entender cuáles son los beneficios del ayuno, cuál es el poder del ayuno. Y en esta hora queremos enseñar acerca de este tema, el poder que tiene el ayuno. Y por eso quiero invitarle a que usted allí donde está, usted pueda cerrar sus ojos y pueda orar al Señor junto conmigo para que sea el Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas, quien hable a nuestros corazones. Señor y Dios, Señor omnipotente, estamos aquí delante de ti, delante de tu presencia, rogando, Espíritu Santo, que tú hables a nuestro corazón, que a través de tu palabra, que es viva, que es eficaz,
podamos, Señor soberano, entender esas verdades tuyas. Mucha gente, Señor del cielo, ayuna a su forma, de una forma como nos han enseñado. Pero hoy queremos entender a la luz de tu palabra, bajo la guianza de tu Espíritu, cuál es el verdadero ayuno, Señor. Lo que tú esperas de nosotros, Señor soberano. Por favor, guíanos, Espíritu de Dios. Habla a nuestro corazón, habla a nuestras vidas y haz de nosotros una iglesia, haz de nosotros personas, hijos tuyos, que ayunen, que oren, Señor soberano. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y antes de hablar, mis amados hermanos, del ayuno, quiero compartirles qué no es el ayuno. ¿Qué no es el ayuno? El ayuno no es algún tipo de penitencia religiosa. No es tratar de comprar, ¿verdad?, u obtener un beneficio de parte del Señor. Eso no es el ayuno. En efecto, la palabra del Señor nos habla en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 6. Nos dice la palabra del Señor, dice: mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Verdad? Entonces podemos ver que allí el Señor nos habla acerca del ayuno. Ahora también habla en el versículo 17, dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, ¿verdad? Entonces, el ayuno no es una forma de lamentarse ante los hombres de que uno está haciendo algo por Dios. Eso no es ayunar, ¿verdad? El ayunar tampoco es un modelo de espiritualidad, como para decir: wow, yo oro mucho, yo ayuno mucho, yo sí estoy en contacto con Dios. Eso no es ayunar. A la luz de la palabra vimos de que ayunar en efecto es estar en el secreto con Dios. Pero dice: lávate bien el rostro, lávate bien, límpiate bien, para que los demás no vean de que estás ayunando, sino que sea tu Padre, ¿verdad?, allí en el secreto, el que vea que nosotros estamos ayunando. Entonces, hemos hablado que no es un tipo de penitencia religiosa, tampoco es comprar a Dios, manipular al Señor, ¿verdad? Señor, yo ayuno para que tú me des esto, para que tú hagas esto. Eso no es ayunar, ¿verdad? O para creerse un modelo de espiritual. Eso no es el ayuno. Entonces, ¿qué es el ayuno? El ayuno, podemos ver a la luz de la palabra del Señor, es un arma poderosa para romper fortalezas espirituales. Es un arma poderosa para romper, para quebrantar fortalezas espirituales, para romper esas cadenas de opresión. Eso es el ayuno. La idea central del ayuno es negarnos voluntariamente a nosotros mismos, ¿verdad?, para alimentarnos, ¿verdad?, para obedecer la voluntad del Señor, alimentarnos de su palabra y ser hacedores de la palabra del Señor. Entonces, ¿verdad?, hay mucha gente que el enemigo les impide orar, que les impide alabar, que les impide leer la palabra. ¿Por qué sucede esto? Ellos necesitan doblegar su vida. Ellos necesitan entregar su corazón, ¿verdad?, entregar esta carne, entregar esa voluntad, ¿verdad?, delante del Señor. Y esto lo vamos a lograr, lo logramos hacerlo a través del ayuno. El ayuno tiene ese poder para romper, para quebrantar, ¿verdad? La oración es un arma poderosa, pero el ayuno es el doble de poderosa de lo que es la oración. Ahora imagínese si usted ora y el Señor le responde, ¿cuánto será cuando usted ora y ayuna? ¿Verdad? El Señor abrirá los cielos sobre su vida y derramará bendición hasta que sobre y abunde.
no solamente sobre usted, sino sobre su familia, ¿verdad? El ayuno rompe ataduras que oprimen a las personas. Eso es el ayuno. El ayuno trae restauración, trae sanidad espiritual. El ayuno trae sanidad familiar. El ayuno nos insta, nos ayuda a buscar la dirección de Dios. En efecto, dice la palabra por allá en el libro de Hechos, capítulo 13. Allí vemos cómo el Señor, cuando uno está orando, cuando uno está ayunando, cómo el Señor da dirección. Hechos capítulo 13, versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron, ¿verdad? Y también podemos ver allá en el capítulo 14, versículo 23, podemos ver lo siguiente. Dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se iban a levantar pastores, maestros, evangelistas, profetas, diáconos, la iglesia primitiva oraba, la iglesia primitiva ayunaba. No los enviaba solamente así. Ellos sabían de que Dios los había llamado a algún ministerio en específico, pero no podían enviarlos a una misión sin antes haber orado y haber ayunado, para que fuese el Señor quien los dirigiera. Ellos necesitarían el consejo del Espíritu Santo, y esto lo lograban hacer mediante el ayuno. El ayuno también trae liberación. El ayuno mueve a la gente al arrepentimiento por el pecado. Y eso lo podemos ver allá en Samuel, ¿verdad? En el libro de Reyes, ¿verdad? Cuando el Señor movía al pueblo a ayunar, a orar, ¿verdad? Porque habían cometido algo, porque habían pecado. Entonces el Señor los movía que ellos tenían que vestirse de arrepentimiento, ¿verdad? Pero ayunando, para que esa carne, ¿verdad? Esa naturaleza pecaminosa fuera quebrantada, ¿verdad? Y pudiesen ellos entregarse sincera y honestamente delante de un Dios vivo para que los perdonara. Amén, así es. Entonces, el ayuno también nos ayuda a encontrar sabiduría, discernimiento, entendimiento de parte de Dios para nuestras vidas. Vamos al libro de Daniel. Libro de Daniel y capítulo 9, podemos ver ahí en la poderosa palabra del Señor cómo el Señor trae respuesta cuando usted y yo ayunamos. Daniel capítulo 9, versículo 2, dice la palabra, dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y dice el versículo 3: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. ¿Verdad? Y más adelante podemos ver cómo Daniel ora también pidiendo perdón por el pecado, ¿verdad? Confesando ese pecado, pidiéndole al Señor grande, al Señor digno, al grande, al temible, que tuviese misericordia. Y podemos ver también más adelante que Daniel no entendía la visión, pero tuvo que orar y tuvo que ayunar. Dice la palabra que vino respuesta de parte del cielo. En los versículos más adelante, ¿verdad? El Señor le dio el entendimiento. Veamos lo que dice el versículo 22, 21 y 22. Dice la palabra: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio en la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento.
Pues podemos ver aquí que Daniel se le da una visión de las 70 semanas y él no las entiende. Pero cuando él estaba orando y cuando él estaba ayunando, entonces vino una manifestación, una visitación angelical que traían un mensaje del Señor. Y el mensaje del Señor era darle precisamente el entendimiento y darle la sabiduría para que él pudiera entender, ¿verdad?, esa visión de las 70 semanas. Entonces, eso es otro de los beneficios del ayuno. El ayuno nos ayuda a obtener no solamente dirección del Señor, sino nos ayuda a recibir entendimiento de su palabra, ¿verdad?, sabiduría de la palabra y cómo aplicar, cómo vivir la palabra del Señor. Necesitamos servir, necesitamos adorar al Señor, necesitamos ser hombres y mujeres disciplinados en una vida de ayuno, una vida consagrada y dedicada al Señor. Eso trae quebrantamiento espiritual, el ayuno trae quebrantamiento. Hay gente dura, de un corazón duro, de un corazón que se rehúsa a escuchar la palabra del Señor. Hay gente que está cautiva, gente que está encadenada, gente que está oprimida por demonios, por los dardos de las tinieblas, por las cadenas de las tinieblas. Y Jesucristo dijo, este género no sale sino con oración y con ayuno. Entonces, cuando usted y yo oramos delante del Señor y ayunamos, debemos tener un entendimiento de lo que está pasando en un ambiente espiritual, ¿verdad? Si nosotros ayunamos, pero sin un entendimiento, sin una claridad de lo que estamos haciendo, sencillamente estamos aguantando hambre. Porque todo ayuno requiere de que haya ese entendimiento, de que algo pase en el ambiente espiritual, con nosotros y con las personas que nos rodean, ¿verdad? Entonces, de lo contrario es aguantar hambre. El ayuno, como dijimos anteriormente, es ese instrumento de sanidad, es un instrumento de restauración, ¿verdad? Teniendo en cuenta que ese ayuno es un ayuno es instrumento de sanidad y restauración, entonces podemos decir que podemos ayunar por nosotros mismos, ¿verdad? Para que el Señor trate con esas áreas emocionales, sentimentales, personales, ¿verdad? Pero también podemos ayunar, usted y yo podemos ayunar por nuestro prójimo, ¿verdad? Para que el ayuno, ¿verdad?, rompa esas cadenas, quebrante maldiciones también en el prójimo, ¿verdad? Y toda la gloria sea para nuestro Señor. Ayunamos porque el Señor nos demanda que debemos ayunar, ¿verdad? Una vez llegaron los discípulos de Juan y le dijeron a Jesús, oye, los discípulos de Juan ayunan, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Jesucristo les dijo, porque cuando están con el esposo, pues como van a ayunar, pero vendrá el tiempo en que el Hijo del Hombre será quitado y ahí sí tendrán que ayunar. Y como lo vimos allá en el libro de Hechos, la iglesia, antes de enviar a una persona, ayunaban y oraban, ¿verdad? Entonces ellos aprendieron esa disciplina de orar. ¿Por qué? Porque trae restauración, porque trae sanidad, porque rompe cadenas. Y usted y yo debemos ser gente que podemos estar ayunando, orando, porque esa es la voluntad del Señor, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque trae esa sanidad, ese quebrantamiento espiritual y trae mucha restauración. Ahora, el ayuno también yo puedo ver de que es un factor de crecimiento, es un factor de multiplicación. Y cada vez que nosotros ayunamos, crecemos espiritualmente, ¿verdad?
pero no cuando ayunamos, como lo decíamos anteriormente, para mostrarnos ante los demás, porque eso no es el ayuno, sino cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor, leyendo la palabra del Señor, ¿verdad? En constante alabanza, en constante oración, ¿verdad? En ese tiempo nuestro espíritu se está haciendo sensible a la voz del Espíritu Santo y vamos a crecer personalmente. Nuestra vida va a cambiar. El Espíritu Santo va a meter su mano de poder sobre nosotros, en nuestro corazón, al interior de nuestra alma. Va a continuar limpiando, va a continuar redarguyendo, ¿verdad? Y no solamente nuestra vida, sino incluso a nuestra familia. Porque también podemos ayunar, como dijimos anteriormente, por nuestros seres queridos y por los hermanos de la iglesia. Y de eso trae crecimiento, eso trae desarrollo, eso nos hace sensibles a la voz del Espíritu Santo. En cierta ocasión, ¿verdad? El apóstol Pablo se acerca a los corintios y les dice que no les podía enseñar mucho porque eran nietos espirituales, porque ellos, conociendo la verdad, daban rienda a las cosas de la carne, y les dijo: ustedes no son más que unos carnales, ¿verdad? Probablemente este grupo de gente no ayunaba, entonces esa falta de ayuno, ¿verdad?, no les permitía crecer, no les permitía desarrollarse, no les permitía entender verdades profundas de la palabra del Señor, no les permitía ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y es por eso que usted y yo necesitamos ser gente de ayuno para poder crecer, para poder madurar, para poder tener un entendimiento más profundo de la palabra del Señor. Amén. Entonces, el ayuno trae ese crecimiento espiritual. También el autor a los Hebreos, allá en el capítulo 6, dice de que hay unos rudimentos espirituales, pero ya tienen que dejar esos rudimentos, esas doctrinas básicas, hay que dejarlas a un lado porque ya es el cimiento. Ahora, sobre ese cimiento tienen que crecer, tienen que desarrollarse. Pero dice, ahora se desarrolla mediante el ayuno. Vuelvo y digo, en la medida en que usted y yo más ayunemos, más sensibles a la voz del Espíritu Santo vamos a ser. Vamos a poder entender lo que dice la palabra del Señor, vamos a ser sensibles a su mover, ¿verdad? Vamos a madurar, vamos a crecer, a desarrollar nuestro ministerio, los dones, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos ha dado. Ese ayuno quita toda confusión, ese ayuno quebranta la duda, ese ayuno, en la medida que vamos a ir creciendo, esa incertidumbre se va a ir quebrantando, porque hay poder en el ayuno, ¿verdad? Se rompe la opresión, llega restauración, ¿verdad? Trae revelación, sanidad, integridad. Ese ayuno nos va a hacer a vivir en la justicia del Señor. Es por eso que usted y yo tenemos que estar ayunando, no para vivir en una justicia humana, sino vivir bajo la justicia del cielo, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor, que debemos ser sensibles, ¿verdad?, y vivir en la justicia, que el reino de Dios, la presencia de Dios se establezca sobre nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Isaías capítulo 58 enseña 12 beneficios del ayuno, ¿verdad? Ese ayuno. Y aquí hay un poder tan tremendo, porque dice la palabra del Señor, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Notan entonces cómo la gente vivía en su justicia propia, pero el Señor le dice: no es su justicia, es mi justicia. Ahora dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en vuestro día de ayuno buscáis vuestro propio gusto
y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Pero dice el Señor, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Ahí está hablando de los beneficios. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Y dice entonces aquí, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Note sus beneficios. Dice, entonces se invocará y te oirá Jehová. Clamarás y él te dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, dice la palabra, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y dice la palabra, y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado repartidor de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Entonces, yo veo ahí 12 beneficios. Número 1, trae revelación. Número 2, trae sanidad e integridad, el verdadero ayuno. Número 3, trae justicia. Número 4, manifiesta la presencia de la gloria de Dios. Si usted quiere manifestación de la presencia de Dios sobre su vida, ayunemos. Número 5, puedo ver de que las oraciones son contestadas. Pero también puedo ver, como número 6, la guianza continua del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vemos contentamiento. ¿Por qué? Porque si el Señor nos está respondiendo con todo lo anterior, podemos estar felices de que Él está haciendo algo. Entonces, vamos a tener contentamiento. Pero también nos habla la palabra de un refrigerio. Nos habla también de fuerza, de que el trabajo no se perderá, sino por el contrario será productivo. Puedo ver también de que se levantarán nuevas generaciones que le sirven a Jehová, que le temen al Señor, gente con temor, con celo de la presencia del Señor. Y aquí es donde podemos ver también que el Señor también restaura, número 12. Pero en el número 11, ese levantamiento de generaciones, es aquí donde nosotros como padres podemos estar ayunando por nuestros hijos. ¿Por qué los hijos se pierden? ¿Por qué hay tantos jóvenes que se han perdido? ¿Por qué tantos niños son rebeldes y todo esto? ¿Por qué ahora el nuevo modelo de educación, que debemos tener mucho cuidado, ¿verdad?, quiere llegar a desvirtuar la sexualidad de nuestros hijos? Necesitamos hombres y mujeres dentro de las casas, padres temerosos, llenos de la presencia del Señor, mujeres sabias, llenas de la presencia del Señor, que haya temor de Dios, que haya celo por las cosas de Dios en los hogares, y que podamos proclamar ayuno en los hogares para cuidar la salud espiritual de nuestros hijos. Necesitamos levantarnos en ayuno y en oración para que las generaciones que siguen
puedan servirle al Señor con temor y con temblor. Que ellos puedan crecer con un celo de Dios en sus corazones. Que ellos puedan crecer con temor de Dios en sus corazones. Que no se dejen influenciar por un sistema pecaminoso. Que no se dejen influenciar por un sistema pervertido. Que no se dejen influenciar por todas las cosas que escuchan, por la voz de las tinieblas, la voz del enemigo, sino que ellos sean sal y que sean luz, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros asegurar que esas generaciones, Josué en efecto dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, ¿qué estaba haciendo Josué? Estaba trayendo la presencia de Dios, pero él estaba también moviendo a que su esposa y sus hijos fueran hombres y mujeres de oración y de ayuno y gente temerosa a la palabra del Señor, que no se dejaran influenciar. Esa es la actitud que tenía Josué. Y el Señor hoy día, por eso comencé diciendo de que Dios está limpiando las iglesias, de que Dios está renovando los corazones, porque Él está y quiere seguir levantando una generación de sacerdotes que tengan temor de Dios en los corazones y que muevan a sus esposas y a sus hijos a orar, a ayunar, a clamar, a que no se vayan a contaminar por el pecado, no se contaminen por la naturaleza pecaminosa en los colegios, en el mundo, porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, sino somos hijos de Dios, y como hijos de Dios cuidamos nuestra vida espiritual. Entonces, nosotros debemos ser gente de ayuno. El Espíritu Santo quiere una iglesia temerosa, una iglesia sensible a su voz, porque Él viene pronto. Cristo viene pronto y la iglesia se santifica en la palabra del Señor. Jesucristo dijo, santifícalos en tu palabra, en tu verdad. En esa palabra es verdad. Pero muchas veces entra por un oído y sale por el otro oído. ¿Por qué? Porque no somos gente de ayuno, ¿verdad? Muchas veces le ponemos tantas trabas que da la úlcera, que da el gastritis, que se sube o se baja la presión, etcétera, etcétera. El ayuno trae sanidad. El ayuno es un arma de restauración. Cuando nosotros ayunamos, esa enfermedad desaparece. Ese problema digestivo desaparece, ese problema metabólico desaparece. El ayuno nos ayuda a creerle más a la voz de Dios que a la voz del mundo. El ayuno nos hace sensibles para creerle más al Espíritu Santo que creer lo que dicta el propio cuerpo. El cuerpo dicta cansancio, dicta enfermedad, dicta dolor, dicta inflamación. El Espíritu Santo dice, yo te puedo y yo te quiero sanar. Pero no le creemos porque no somos sensibles a su voz, porque hay duda, porque hay incredulidad. Pero el ayuno rompe eso, el ayuno quebranta esas cadenas, quebranta esos argumentos del enemigo. Por eso es que Satanás no quiere que nosotros ayunemos, porque un cristiano que ora, un cristiano que ayuna, es un peligro para Satanás. Mis hermanos, yo les animo a que usted y yo ayunemos. ¿Queremos salvación en nuestra casa? Ayunemos en nuestra casa. ¿Queremos una nueva generación, hijos, nietos que le sirvan al Señor? Ayunemos por ellos. Queremos que se rompan maldiciones, que se quebranten todos estos argumentos de enfermedad. Ayunemos. Comience usted ayunando mediodía y poco a poco vaya a ir subiéndole al tiempo, ¿verdad? Pero entréguele ese tiempo al Señor. Entregue ese tiempo, dígale: Señor, aunque me duela la cabeza, aunque me duela la gastritis, todo lo que quiera, dígale: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Señor, si me va a doler, yo creo que es más poderoso tu mano, es más poderosa esa mano que tú extiendes para darme sanidad. Y oh Dios, aunque me duela, yo quiero mantenerme firme en este ayuno, porque quiero mantenerme firme en la palabra del Señor.
En la medida que usted lee la palabra del Señor, su fe se aumentará. En la medida que usted y yo ayunamos, más sensible a la voz del Espíritu Santo vamos a ser. Y esta palabra que es verdadera, que es viva, va a ser rema a nuestro ser, va a cobrar vida a nuestro ser. Y no solamente va a limpiar el espíritu y el alma, sino también el cuerpo. Porque déjeme decirle, el ayuno desintoxica el cuerpo. El ayuno quita esas bacterias, quita esos virus que día a día nosotros podemos ir adquiriendo. El ayuno es un arma de sanidad. Ayunemos, santifiquémonos. Cristo viene pronto. La peor enfermedad, el peor virus que puede tener una persona es el pecado, es la incredulidad, es la duda. Es por eso que nosotros, en la medida que ayunamos, todo eso se quebranta. El Espíritu Santo quiere hablar. La palabra en Apocalipsis dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Pero que no solamente entre por un oído y salga por el otro, sino que se quede en nuestro corazón y que produzca raíces, que produzca fruto. Escuche lo que dice el Espíritu Santo. Él dice: aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesucristo, mi galardón conmigo. Seamos sensibles mediante la oración, mediante el ayuno. Entendamos esa palabra que nos da el Señor, ¿verdad? Y santifiquémonos. Ayunemos, ayunemos. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a dejar todo argumento que hay en nuestra mente, ¿verdad? Que eso sea quebrantado y podamos entregarnos, crecer más en la intimidad con el Señor. Vuelvo y digo, el Señor nos dice que cuando nosotros ayunemos, ¿verdad? Lo hagamos en secreto. No es decir: ay, estamos en ayuno y yo, vaya, sí ayuno, pero véanme ojeroso, véanme flaco, esgalamido. No, ayunemos en secreto, que el Señor nos limpie. Amén. Que el Señor nos lave, que el Señor nos purifique, ahí en el secreto. Pero también la palabra nos habla de ayuno congregacional. ¿Y por qué se habla de ayuno congregacional? Porque muchas veces el Señor quiere mover a todo un pueblo, porque todo el pueblo necesita ser limpio, todo el pueblo necesita ser purificado, todo el pueblo necesita ser renovado. Y ese es el tiempo preciso que estamos viviendo. Tiempos de renovación, tiempos de limpieza, de santificación, tiempos de restauración. Es por eso que ahorita el Señor está llamando a toda la iglesia a ayunar, a orar, a creerle al Señor, a que seamos sensibles a la voz de su Espíritu, porque Cristo viene pronto. Vamos a ayunar, vamos a orar y que el Señor nos fortalezca. Que cuando se abran los templos, usted y yo entremos al templo, pero completamente sensibles a la voz y al mover del Espíritu Santo. Que la obra del Espíritu Santo en nuestro ser sea esa obra perfecta, porque nosotros se la permitimos a Él. Y se la permitimos cuando nosotros ayunamos y nos quebrantamos, doblegamos nuestra voluntad, doblegamos nuestro ser, doblegamos aún nuestro cuerpo, lo doblegamos para que sea el Espíritu Santo que nos fortalezca. Esa es la forma que el Señor escogió para romper ataduras, para romper ligaduras. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ayunar. Allí donde usted está, yo le invito a que usted cierre sus ojos y pueda decirle al Señor: Señor, haz de mí un hombre, una mujer de oración. Señor, rogamos tu bendición sobre nosotros. Pero te damos gracias, oh Dios, porque nos has hoy enseñado y nos has exhortado a volver a los tiempos del ayuno, a sus tiempos de intimidad donde tú te quieres manifestar, donde tú quieres que nosotros seamos sensibles a tu Espíritu, sensibles a tu mover. Espíritu Santo, yo te pido que esta palabra sea rema para todas las personas que escuchan, oh Dios, este mensaje.
que nos mueva, que nos sacuda, Señor, para doblegar nuestro ser y doblegarnos ante ti, oh Dios, en ayuno, en oración. Que podamos clamar, que podamos orar por nuestra familia, por nuestras generaciones, por nosotros mismos, porque necesitamos ser renovados, necesitamos ser cambiados, transformados, y esto solamente tú lo puedes hacer. Sí, Espíritu Santo. Y que todo argumento del enemigo que trae enfermedad, que trae dolor, cansancio, sea quebrantado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y podamos tener tiempos de ayuno en bendición, Señor. Y que cada día aumentemos más estos tiempos, Señor amado. Poder testificar de todas tus maravillas que estarás obrando en nosotros cuando ayunamos, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les bendiga y les guarde.